Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Corría el mes de enero del año 98 de nuestra era, cuando moría en su residencia el emperador romano Nerva César Augusto por causas naturales, cosa que sucedía raras veces cuando se era emperador romano. Alcanzó el poder cuando fue asesinado el emperador anterior, Domiciano, el 18 de septiembre del año 96, y ese mismo día fue designado emperador por el Senado. Tuvo un gobierno difícil por los problemas económicos con los que se encontró y su nula habilidad para tratar con las tropas, pero está considerado por los historiadores como un gobernante sabio y moderado. Nerva, al no tener hijos, aunque sí parientes lejanos, que eran inadecuados para desempeñar cargos políticos, tuvo que tomar una decisión sobre su sucesión, y había muchos intereses para ver quién era el elegido. Pues Nerva ya tenía 66 años cuando alcanzó el gobierno, edad muy avanzada para la época. Y al final tuvo que decidir. En un principio era partidario de designar sucesor a Marco Cornelio Nigrino, a la sazón gobernador de Siria, pero esta posibilidad recibió una fuerte oposición por parte de los pretorianos, partidarios de Marco Ulpio Trajano, general de los ejércitos en Germania. Y este fue elegido. Por primera vez, un no nacido en Roma iba a ser emperador. Y esta historia es la que vamos a desarrollar en este audio. Los estudios más recientes sobre la familia y los orígenes remotos de Marco Ulpio Trajano nos conducen a muchas incertidumbres que rodean a los familiares más directos del emperador. Nacido en Itálica el 13 de septiembre del año 53, en una ciudad totalmente romanizada, podemos decir que procedía de una familia más antigua que noble. En su origen, los Ulpios procedían de la ciudad italiana de Tudor, que habrían emigrado a Hispania en tiempos de Escipión, que es cuando se fundió Itálica. El nombre de Trajano procede de la raíz trail, propia de las élites indígenas turdetanas que fueron admitidas por los romanos para la cohabitación en la primera época de las fundaciones romanas, por su prestigio y posición social. Tengamos en cuenta que desde la fundación de Itálica en el año 206 a.C. y el nacimiento de Trajano habían pasado más de 250 años, por lo que los nativos estaban totalmente integrados en la sociedad romana. El padre de Trajano era Marco Ulpius Trajano y su madre Ulpia Marciana. Esta tenía una hermana de nombre Ulpia Plotina, que se casó con Lucio Pompeius, de cuyo matrimonio tuvieron una hija de nombre Pompeia Plotina, que con el tiempo fue la esposa de Trajano, que se casó con su prima. Una hermana del padre de Trajano se casó con Lucio Dominico de Gades, y de ese matrimonio nació Domitia Paula, que pasado el tiempo fue la abuela del emperador Adriano, que sucedió a Trajano al frente del Imperio Romano. La formación militar de Trajano empezó a los 18 años siguiendo de alguna manera la estela de su padre, que fue un general que dirigió distintas legiones. No tenemos constancia histórica cierta sobre sus pasos iniciales. La primera referencia que tenemos es que en el año 88 Trajano estaba al frente de la Legio Séptima Gémina, con residencia en León. Esta legión era una de las pocas que tenía residencia fija, pues a pesar de que el territorio estaba totalmente romanizado y no había movimientos rebeldes, su misión principal estaba en custodiar el mineral de oro que se obtenía de las minas de las Médulas. Unos años antes, en el 84, el emperador Domiciano consideró que la provincia Galia Bélgica era muy extensa y decidió quitarle las partes más pegadas al río Rin, creando dos nuevas provincias,
la Germania Superior y la Germania Inferior. La Germania Superior tenía su capital en Maguncia, en donde tenían su residencia dos legiones, la Legio XIV Gemina Martyr Victrix y la Legio XXI Rapax. Al frente de las mismas estaba Antonio Saturnino como gobernador de la provincia. Pues bien, este general, en el año 88, con el apoyo de las dos legiones, se rebeló contra el emperador Domiciano, cosa que a este no le hizo ninguna gracia, y mandó una serie de legiones para hacer frente a esta rebelión, entre las que estaba la Legio VII, cuyo frente estaba Trajano. Así que este es el primer contacto entre nuestro personaje y la ciudad de Maguncia. La rebelión de Antonio Saturnino fracasó completamente, y Domiciano nombró gobernador de Germania Superior a Javelino Prisco, y sacó de Maguncia a la 21 legión, dejando solo la legión 14. En el año 96, Trajano regresó a Maguncia cuando fue nombrado gobernador de la provincia de Germania Superior por el emperador Nerva. La ciudad que recibió Trajano había evolucionado favorablemente en los 7 años transcurridos desde su primera visita. Maguncia se había convertido en una gran ciudad heterogénea, con gran número de comerciantes, hombres, mujeres libres, veteranos del ejército. Y fue allí en Maguncia donde recibió la noticia de la adopción al trono imperial por parte de Nerva, y un pariente suyo, Helio Adriano, le llevó la noticia de la adhesión del ejército desde la provincia de Anuncia Interior. Por la sucesión de Nerva peleaban dos fracciones. Por una parte estaba la facción que apoyaba a Marcus Cornelio Nigrino, gobernador de Siria y excelente general en tiempos de Domiciano. El partido opuesto estaba capitaneado por Julio Urso y por Frontino, que apoyaban a Marco Ulpio Trajano, y que formaban en su tiempo parte de los colaboradores más íntimos de Domiciano. Probablemente, ya a la muerte de Domiciano, Marco Cornelio Nigrino había sido considerado como posible candidato a la sucesión del imperio, pero fue elegido Nerva. Los partidarios del gobernador de Siria intentaron forzar a Nerva para que tomara la decisión de elegirlo como su sucesor, pero la influencia de 14 senadores hispanos partidarios de Trajano y de Casperio Eliano, prefecto de los pretorianos, forzaron de alguna manera a Nerva en su elección en la figura de Trajano. Así las cosas, el 27 de octubre del 97, cuando hacía un sacrificio a los dioses en agradecimiento por la victoria alcanzada sobre los germanos, prácticamente 4 meses antes de su muerte, Nerva comunicó a sus allegados la decisión de designar a Trajano como su sucesor. El Senado aceptó la adopción y la rectificó. En la adopción de Trajano se cometieron dos irregularidades. La primera es que el elegido no estaba presente, y la segunda era que no era itálico. Ambas cosas no habían sucedido anteriormente. Y Nerva comunicó la noticia a Trajano por carta y le envió como regalo una piedra preciosa. En enero del 98, el Senado nombró a Trajano, a pesar de que todavía se encontraba fuera de Roma, cónsul con Nerva, y recibió la tributia potestas ese mismo día. Unos días después moría Nerva, y automáticamente Trajano se convirtió en emperador. Tras la elección de Trajano, el gobernador de Siria fue sustituido por el comandante de la legión Aulo Narcio Prisco, y Marco Cornelio Nigrino desapareció de la escena política y parece que volvió a Hispania, a su Liria natal. No hay registro histórico que Trajano y Nerva coincidieran físicamente durante el periodo en que éste fue emperador. Así que otra novedad. Es la primera vez que un emperador asigna a un sucesor sin que hubiera algún tipo de contacto físico entre ellos. Después de la muerte de Nerva, Trajano aún estuvo hasta octubre del año 99 en las provincias del Rin, de alguna manera consolidando las fronteras del Imperio Romano. No tenía prisa por volver. Allí un grupo de senadores hispanos estaba cuidando su regreso, entre los que destacaban Lucio Licinio Sura, de Tarraco, que llegó a ser 3 veces cónsul y era el gran hombre de confianza de Trajano. Annius Versus, de Ucubi, el actual Espejo,
abuelo del futuro emperador Marco Aurelio. Vinicius Notalis, de Barcino, actual Barcelona, posteriormente legado de la Legión V, macedónica en la Guerra de Dacia. Pedanius Fuscus Salinator, padre e hijo, ambos de Barcino, senadores con Nerva y Trajano. Licinus Silvanus de Paetulo, la Badalona actual. Julius Ursus, natural de Urso, actual Osuna. Valerius Vegetus, natural de Ibertis, la actual Granada. Y Herennius Severus, de origen valenciano. Finalmente, en octubre del 99, Marc Tulio Trajano se dirigió a Roma para ponerse al frente del gobierno como emperador. Trajano tenía controlada la situación fuera y dentro de Roma. Ya desde los primeros momentos de su nombramiento como emperador, ejerció un poder absoluto. Tras su llegada, tomó 3 medidas inmediatas. La primera fue ordenar al prefecto de los pretorianos que ejecutase a todos aquellos pretorianos que se rebelaron contra Nerva en su día. La segunda medida fue la divinización de Nerva, ordenando además que se levantara un templo en su honor. Y por último, la tercera medida, y no por ello menos importante, fue asegurarse la fidelidad del Senado, en el que había un buen número de senadores procedentes de España, prometiéndoles que no sentenciaría a muerte o infamia a ningún senador. Y así fue. Durante los años del gobierno de Trajano, tan solo se tiene noticia de que fuera condenado un senador, que lo fue directamente por sentencia del propio Senado sin la participación del emperador. Ya Plinio el Joven, en su panegírico, leído a comienzos del gobierno de Trajano, primero ante el Senado y después públicamente ante la ciudadanía en Roma, ponía a Trajano como un ejemplo del gobernante ideal. Le consideró muy próximo a los dioses, creando de este modo una vecindad entre Trajano y lo divino, señalando la ausencia de un límite bien determinado entre los dioses y el emperador. Esta concepción de Plinio el Joven quedaba clara en el apelativo que recibió Trajano a partir del 109, de Optimus Maximus, que la aproximaba a la principal divinidad del imperio, Júpiter Óptimo Máximo. Trajano fue un militar nato. Sus guerras obedecieron a la necesidad de justificar su adopción y a la ideología dominante en Roma en el momento en que vivió. Y guerras no le faltaron. La primera guerra a la que se enfrentó fue contra los dacios en el año 101. Si tenemos en cuenta que llegó a Roma en el octubre del 99, poco tiempo tardó Trajano en empezar esa guerra. La realidad es que el problema con Dacia venía de años anteriores. Fue en el año 88 cuando el emperador Domiciano ordenó atacar a Moesia, estando al frente de las tropas de Tío Juliano, que obtuvo un triunfo con grandes pérdidas de hombres contra el rey de Cébalo. Para evitar problemas mayores, un año después, en el 89, Decébalo y Domiciano firmaron un tratado de paz muy desfavorable para Roma. Y eso había que solucionarlo, y para ello, como no, estaba el emperador Trajano. El 25 de marzo de 101, Trajano sale de Roma para ponerse al frente de 12 legiones, unos 150.000 hombres, con las que se dirigió hacia el territorio de los dacios. Conocida la noticia por su jefe, Decébalos, este lanzó en octubre una contraofensiva que Trajano logró frenar a duras penas. En la primavera del año 102, el ejército de Trajano tomó la ofensiva y penetró en el interior del reino de Decébalo. La guerra terminó ese mismo año con una paz de compromiso, y que confirmaba a Decébalo como rey de los dacios, y su reino se convirtió en vasallo del Imperio Romano. El caudillo dacio se comprometió a destruir sus fortalezas y a admitir una legión, en concreto la Legión 13, en su territorio, en un campamento que pronto se convertiría en la colonia Ulpia Trajanus Augusta. Quizás sería interesante en este punto, amigo oyente, nos planteáramos las causas que originaron este ataque de Trajano sobre los dacios. En realidad estos estaban tan tranquilos, pues el tratado de paz
firmado con Domiciano les era favorable. Entonces, ¿qué motivó a Trajano a hacerse una excursión militar por Dacia? A mí se me ocurren para vuela pluma unas cuantas razones para ello. En primer lugar, había que revertir el tratado que firmó Domiciano en el 89 por ser contrario a los intereses de Roma. Además, Trajano debía fortalecerse en el trono y promocionar a aquellos que lo habían apoyado, como era el caso del senador Lucio Licinio Sura, que tras luchar en esta guerra fue nombrado cónsul. Había también razones estratégicas, pues Roma debía establecer su influencia en los territorios existentes entre el Rin y el Danubio, y razones militares, pues era necesario eliminar la amenaza del ejército dacio, cada vez más cohesionado y entrenado. Y como no, también había razones económicas, pues el subsuelo tracio tenía una gran riqueza mineral. Así las cosas, tras el pacto firmado con Decébalo, Trajano partió de Dacia con la tranquilidad de dejar la zona pacificada, pues había logrado recuperar el prestigio perdido, doblegar al rey de los tracios y acrecentar el territorio del imperio. Y para acabar de rematar su buen trabajo, en Roma le esperaba una recepción apoteósica. El senador le concedió el consulado del año 103 y añadió el título honorífico de Dacicus. Durante los 3 años siguientes, una tensa paz reinó entre dacios y romanos. Con la doble intención de garantizar una vía de comunicación estable para la defensa del territorio romano en Dacia y para favorecer los intercambios comerciales, Trajano ordenó construir un puente permanente de grandes dimensiones sobre el Danubio. El encargado de dirigir el proyecto fue el arquitecto sirio Apolodoro de Damasco, y los ingenieros y soldados de la región 13, los ejecutores materiales de la obra entre los años 103 y 105. Sus restos se han identificado en Drobeta, y a pesar de la majestuosidad de la construcción, pues tenía una longitud de 1.135 metros, una altura de 19 sobre el nivel del agua y una anchura de 15, estaba sostenido por 20 pilares de piedra, de los que solo se conservan parcialmente los de las orillas. Tras el tratado de paz firmado, la realidad es que los dacios no se resistían a ver a los romanos en sus tierras. A finales del invierno del 104, el rey dacio concentró sus fuerzas en las montañas del norte, resguardadas de los ojos de los espías romanos, y atacaron las guarniciones romanas y capturaron al gobernador Gneo Pompeyo Longino, amigo de Trajano. Decébalo quería utilizar al rey como moneda de cambio, pero Longino se suicidó en prisión para evitar el chantaje moral al emperador. Ante la nueva revuelta dacia, Trajano salió de Roma el 4 de junio del 105 para dirigir de nuevo la campaña. Una vez al frente de sus tropas, el avance por el territorio romano de Dacia se hizo con celeridad, logrando expulsar a los dacios del territorio anexionado, pero ante la llegada del invierno, los romanos se acuartelaron. Para la primavera del 106, los romanos planificaron su campaña en un frente amplio, con 4 rutas de invasión con que pretendían debilitar la acción defensiva de Decébalo. Paulatinamente, las columnas romanas convergieron de nuevo sobre la capital, aislándola de las tierras norteñas. La desesperada defensa dacia logró repeler el primer ataque y los romanos, ante este revés, buscaron presionar por otras vías. El bombardeo de las murallas se acentuó, mientras un grupo de ingenieros conseguía cortar el suministro de agua en la ciudad. Ante esta situación, los dacios enviaron un emisario para tratar la rendición con el emperador, pero este se negó. Trajano conocía sobre el carácter de Decébalo como para dejarse engañar de nuevo. En el asalto final hubo un gran incendio que provocó que los dacios se retiraran hacia la ciudadela, de donde fueron desalojados tras intensos combates, siendo saqueada la ciudad hasta sus cimientos. Pero la guerra no había concluido. Decébalo no estaba entre los caídos, y Trajano no quería repetir el error de dejarlo libre, por lo que ordenó sus fuerzas
se dirigieron a buscar al escurridizo rey. Piquelis, un consejero de Decémalo, intentó ganarse el favor de Trajano informando dónde se encontraba el tesoro real, que los romanos requisaron y costaba 365 toneladas de oro y 330 de plata. Decémalo, ahora ya sin recursos económicos, se emboscó en los Cárpatos orientales, pero una unidad de caballería auxiliar lo descubrió, y al suboficial al frente del destacamento, Tiberio Claudio Máximo, le cortó la cabeza y el brazo derecho para presentárselos al emperador Trajano. Eso sí que era el mejor regalo que podía hacerse Trajano, y este ofreció la victoria a sus soldados, en una gran ceremonia con todas las tropas formadas, mostrando la cabeza de Decémalo, que después fue enviada al Senado para que en Roma también celebrase la victoria. Y así, el día 11 de agosto de 106, el reino de Dacia había dejado de existir. Dacia se mantendría como provincia romana hasta el 272, año en el que el emperador Aureliano ordenó a sus legiones retirarse al otro lado del Danubio. Y paradojas de la vida, en los siglos III y IV, unos pueblos bárbaros iniciaron la invasión del territorio romano de las tierras de la antigua Dacia, como una sutil venganza del fantasma de Decémalo. Aprovechando el periodo sin enfrentamiento con los dacios, Trajano en el invierno de 104 se anexionó el reino de los nabateos y creó la nueva provincia de Arabia, importante región en el aspecto económico por ser el paso obligado de las rutas de las caravanas de Oriente, que surtían al Imperio Romano de especies, piedras preciosas, maderas finas y vestidos de excelente calidad. Unos siglos después, esta ruta recibió el nombre de la Ruta de la Seda. Liquidado el reino de los dacios, la única región donde se podía continuar la guerra era la que estaba ocupada por los partos, pero esa era una guerra distinta, pues no había fronteras definidas y los partos tenían una cultura muy avanzada. En realidad, Trajano se involucró en esta guerra por su aspecto económico, con el deseo de controlar totalmente el comercio con el lejano Oriente. En el año 113, Trajano y un gran número de tropas se trasladó hacia Antioquía, siendo designada la ciudad de Edesa por Trajano como cuartel de invierno en el 114. En el 115 se consolidaron los territorios ocupados por Trajano, creándose la provincia de Mesopotamia, entre las regiones comprendidas entre el Éufrates y el Tigris. El emperador, pensando en nuevas conquistas, construyó una poderosa flota naval y en el año 116 avanzó apoyado en dos columnas, una siguiendo el curso del Éufrates con el apoyo de la flota naval y otro que seguía la ruta que en su día utilizó Alejandro Magno. Y así, Trajano ocupó Babilonia y Ctesifonte, capital del reino parto en el 116, llevando el Imperio Romano a su máxima extensión territorial. En el año 115, mientras Trajano se encontraba ocupado por los partos, estalló una gran revuelta judaica debido al fanatismo religioso, que se extendió por la Cirenaica, Chipre, Egipto, Mesopotamia y Palestina, regiones de gran importancia para el Imperio Romano. En unas regiones el enfrentamiento era entre las comunidades judía y griega, y en otras se trataba de un desafío de las comunidades hebreas a la dominación romana. En la Cirenaica, al frente de la sublevación judía, se puso un tal Andrés, y en el enfrentamiento estos no dejaron títere con cabeza que no fuera judío. La revuelta se extendió a Egipto, ya que adquirió mayores proporciones al haber un caldo de cultivo previo, pues los judíos lograron controlar el país del Nilo al unirse a ellos los egipcios, mientras Alejandría permaneció en poder de griegos y romanos. Ante esta situación, Trajano envió tropas desde Asia a las órdenes de Quinto Marcio Turbón, que solucionó el tema militarmente. En Chipre, al frente de los judíos se puso Artemión, quien realizó una auténtica masacre entre la población griega. Trajano, para sofocar la sublevación judía, mandó a la Legión Séptima Claudia a la isla, a las órdenes del tributo Valerio Rufo,
que sofocó la rebelión. Los judíos de Mesopotamia también tuvieron un amago de levantamiento en el 116, pero aquí los motivos fueron económicos, pues hasta la llegada en Roma habían tenido una gran libertad de comercio, que se tambaleaba con la llegada de Roma y su fiscalidad. Trajano ordenó a Lucio Quieto que hiciera una limpieza preventiva con lo que quedó sofocado en la sublevación. Con posterioridad, Lucio Quieto fue mandado a Palestina para solucionar el problema judío. El resultado de todas estas revueltas judías fue funesto para los mismos, que vieron mermada su población y fueron obligados a soportar una mayor presión fiscal. Durante la campaña de los partos, Trajano empezó a tener problemas de salud, pues presentaba mareos frecuentemente. A la vista de ello, la emperatriz Pompeya Plotina aconsejó al mismo la vuelta a Roma, pero en la mente del matrimonio había dos pensamientos diferentes. Por un lado, en la cabeza de Plotina solo estaba la recuperación de su marido, pero en la mente de Trajano parecía haber un asunto más importante, la necesidad del imperio de tener al mejor sucesor, que precisamente no era Adriano, el protegido de Plotina, y al que previamente Trajano había elegido. El problema parecía estar en la incapacidad de Adriano, a juicio de Trajano, de mantener la paz en tan vasto territorio. Para Trajano, su sucesor debía ser Lucio Quieto, capaz de mantener todos los territorios conquistados. El inconveniente estaba en su origen africano, pues Lucio Quieto era de origen bereber. De ahí la imperiosa necesidad de llegar a Roma para convencer al Senado de que si él, un hispano, había sido emperador, un bereber podría también serlo. Con este propósito, en la mente del emperador, una amplia comitiva partió desde Antioquía con dirección a Roma a mediados de julio del año 117. La misma estaba integrada por las personas supuestamente más fieles del emperador, su esposa Plotina, su médico Critón, Fédimo, que era su secretario privado, y Liviano, asesor jefe de la guardia pretoriana de Trajano. Pocos días después de partir de Antioquía, los problemas del emperador fueron a más. El lugar elegido para descansar fue Seleucia, un lugar de tránsito habitual en las rutas del Mediterráneo oriental, situado en la actual Turquía. A su llegada al puerto, Trajano ya era el dueño de su cuerpo. La enfermedad no le dejó ni bajar por su propio pie del barco. Finalmente, la noche del 9 de agosto del 117 murió Trajano, tras recibir la tarde anterior la visita de su sucesor Adriano. Las cenizas de Trajano viajaron a Roma portadas por Pompeya Plotina, para ser alojadas a la base de la columna trajana, aquella que conmemoraba la victoria de Trajano contra los dacios. No quisiera acabar este audio sobre Trajano sin comentar una pequeña maldad histórica. No sabemos con quién compartió Trajano la idea de que su sucesor fuera Lucio Quieto en lugar de Adriano, pero lo cierto es que tras ser nombrado Adriano emperador, una de las primeras órdenes que dio fue retener y asesinar a 4 generales traidores, entre los que se encontraba Lucio Quieto. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.